io ti lodo, mio Signore. La 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 la. Pues vamos a empezar haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a rezarle a la Santísima Virgen María para que nos ayude a profundizar en este misterio tan importante del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, pues es una gran alegría poder estar compartiendo este momento con todos vosotros, las personas que estáis viéndolo en vivo, las personas que quizás veáis estas charlas más adelante, retransmitidas en diferido, sobre el purgatorio. Yo quiero empezar diciendo, menos mal que existe el purgatorio. Qué grandísima gracia que exista el purgatorio. Vamos a imaginar por un momento que no existiera el purgatorio. Es decir, que después de esta vida, las únicas realidades que nos esperaran en el más allá fueran o el cielo o el infierno. Solo eso, no hay purgatorio. Vamos a imaginarlo por un momento. Porque claro, la Sagrada Escritura, la Biblia nos habla muy claramente de que para entrar en el cielo hay que estar totalmente limpio. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 21, hablando de esa Jerusalén celestial, de ese cielo eterno, esa comunión con Dios tan grande, nada manchado entrará. No se puede entrar en el cielo con manchas. Esto es una realidad que los santos, los místicos, pues nos hablan continuamente de ella. Cuando uno se acerca a Dios, se da cuenta de que la santidad de Dios es tan grande que necesita uno purificarse para poder estar en comunión con Él. Es la experiencia que vemos en el encuentro, por ejemplo, de Jesús con Pedro. En el primer milagro que hace Jesús delante de Pedro, capítulo 5 de San Lucas, cuando hace la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa. Y claro, Pedro está viendo cómo Jesús, con unas simples palabras, ha conseguido ese milagro de congregar todos los peces y hacer una pesca tremenda. Y Pedro tiene un momento de iluminación con el cual se da cuenta de que está delante del Señor. ¿Y qué hace Pedro? Apártate de mí, que soy un pecador. Es decir, cuando uno es consciente de esa santidad de Dios, es que un alma que muriera con una mínima mancha, ella misma, no se lo tiene que decir Dios, ella misma no iría al encuentro directo de Dios, porque querría primero purificarse de esa mancha. Porque es como cuando tú estás muy sucio, pegajoso, mal, muy sucio, y entras en una sala que está muy limpia, con los muebles perfectos, la silla, el sofá, todo impoluto, muy bien. Como que te da cosa, ¿cómo voy yo a sentarme aquí? ¿Cómo voy yo que estoy de esta manera? Que tengo que limpiarme, aunque sea por respeto a este lugar, pues imaginar la comunión con Dios. Entonces, si no hubiera purgatorio, solo cielo y solo infierno, o sea, para poder ir al cielo habría que morir perfectamente limpio. Yo no sé, pero creo que a lo mejor yo no iba al cielo, porque, madre mía, totalmente limpio y perfecto de todo para ir al cielo, porque entonces el purgatorio hay que agradecerle a Dios que exista el purgatorio, Es una bondad infinita de su misericordia que podamos tener ese proceso purificador después de este mundo, por si no nos hemos purificado aquí en la tierra, que es donde deberíamos hacerlo, pues para poder estar eternamente junto a Dios. Y eso es una gracia grandísima, ¿no? Y tenemos que darle la gracia al Señor. Y es muy oportuno esta conferencia, ¿no? Este congreso sobre este tema que es especialmente importante, ¿no? Y que la Iglesia, pues con mucha frecuencia nos recuerda, especialmente en este mes de noviembre, mes de los difuntos. Y segunda cosa que yo quería decir, es importante que resaltemos que el purgatorio es un dogma de fe. Como se ha estado diciendo en otras conferencias que he visto de este congreso, bueno, pues ya han salido todas las citas prácticamente del magisterio de la Iglesia, de los concilios, del catecismo, hablando
sobre la existencia del purgatorio porque, lamentablemente, no está tan claro para muchos creyentes que el purgatorio sea una verdad de fe. Desconozco cómo es la situación ahora mismo en Latinoamérica. Aquí en España, yo os puedo decir que hay muchísimas personas católicas, creyentes, no solamente laicos, sino incluso también a veces hasta sacerdotes, religiosos, religiosas, que no es que no solamente no hablan del purgatorio, sino que tampoco creen que exista el purgatorio. Aquí se ha difundido mucho desde hace años la idea de que eso del purgatorio es un invento que la Iglesia hizo en la Edad Media y fue un invento del hombre y por lo tanto, bueno, ya va siendo hora de que nos quitemos de en medio esa superstición, porque para algunas personas creyentes el purgatorio es como una superstición. Y es una pena porque primero una verdad revelada por Dios, no un invento, no es una ocurrencia que ha tenido alguna persona de la Iglesia hace muchos siglos, sino que está revelado por Dios. Toda la Sagrada Escritura nos muestra ese proceso purificador del alma en la tierra y en el más allá, y desde luego enseñado por la Iglesia con su máxima autoridad en los concilios y en todas las declaraciones dogmáticas que han hecho que el purgatorio sea una verdad que está revelada por Dios. Y es una verdad esperanzadora y luminosa, y esa es la pena de la gente que no cree en el purgatorio. Por lo que hemos dicho antes, porque si solo existiera el infierno o el cielo, pero el purgatorio es una esperanza de saber que a pesar de nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras torpezas, nuestras limitaciones, la misericordia de Dios va mucho más allá y nos da la posibilidad, no solo en la tierra, de ir purificándonos y de ir pues quitando todo aquello que nos estorba para poder unirnos con Él, sino que incluso nos ofrece en el más allá la posibilidad de terminar esa purificación. Es maravillosa, luminosa la enseñanza del purgatorio, es preciosa. Hay también que resaltar que, según nuestra fe, las almas que están en el purgatorio están salvadas. Es decir, un alma que está en ese proceso purificador después de esta vida, que llamamos purgatorio, va a ir al cielo. Ese proceso va a terminar antes o después. Cada alma tiene su propio proceso según lo que necesite purificarse. El tiempo en el más allá, bueno, seguramente funciona muy distinto a como lo conocemos aquí, pero hay un cierto tiempo y cada alma necesitará su proceso personal, pero termina. O sea, el purgatorio no es eterno. Los dos únicos destinos que según la revelación son eternos son el cielo y el infierno. El purgatorio no es eterno. Todas las almas que están en el purgatorio van a salir de allí y todas van a tener el mismo destino, el cielo. No hay ningún alma del purgatorio que vaya a ir al infierno. Esto es otra cosa que a veces también conviene aclarar. Yo me he encontrado a personas que, bueno, tenían una pequeña confusión, pensaban que a lo mejor un alma del purgatorio podría acabar en el infierno si no se rezaba por ella o si no... No, se están salvadas. Esas almas tienen una gran alegría dentro de ese proceso purificador doloroso. Saben que están salvadas. Van a ir al cielo. De hecho, se les conoce como las ánimas benditas. Ánimas, que es alma en latín, benditas, porque no están malditas, ¿no? Como dice Jesús en el Evangelio, a los que se vayan a condenar, apartados de mí, malditos, en el capítulo 25 de Mateo, pero estas almas son benditas, porque se han salvado. Están en camino de salvación. Tienen que terminar su proceso, pero van a salvarse, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y esto, bueno, pues ha hecho que mucha gente, yo cuando era joven lo escuchaba mucho, y yo también lo decía, Digo, bueno, por lo menos, Señor, que yo vaya al purgatorio, porque al final, lo que cuenta es salvarse. Hoy, este domingo, precisamente salió en el Evangelio la parábola de las 10 vírgenes, esas 5 vírgenes sensatas que llevan aceite de sobra, porque la noche se puede hacer larga para esperar al esposo, y las otras 5 vírgenes necias que no llevan aceite de sobra, y efectivamente se le acaba el aceite. Y con esta parábola, pues ya vemos cómo el Señor al final dice que entraron en la sala del banquete las que estaban preparadas y las otras no pudieron entrar, por más que golpearon. Os aseguro, yo no os conozco, les dice el Señor. Entonces, al final de esta vida, lo más importante es salvarse. Como dice Jesús, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y en ese sentido, Señor, por lo menos que vaya al purgatorio, porque me habré salvado.
porque el alma que está en el purgatorio se ha salvado, va a ir al cielo, aunque tenga que estar años e incluso siglos en el purgatorio, según nuestra manera de hablar, pero se ha salvado. Entonces yo siempre de joven decía, por lo menos que vaya al purgatorio, Señor, por lo menos que me salve, ¿no? Yo escuché de joven también una pequeña coplilla, unos versos que a mí se me han quedado muy grabados, me ayudaron mucho, creo que es bueno de vez en cuando recordar estas cosas, el fin último de nuestra vida. Decían así, dice, la ciencia más alabada es que el hombre bien acabe, porque al final de la jornada el que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Y es verdad. Al final, lo único que va a importar es, ¿tú te has salvado? ¿Has salvado tu alma? ¿Has elegido la eternidad con Dios? ¿O te has condenado? Porque si te has condenado, no ha servido de nada todo lo que has hecho en esta vida. La salvación es lo último, el fin último que todos tenemos. Entonces, Señor, por favor, aunque sea que vaya al purgatorio, pero que me salve. Yo pensaba así de joven, y lo sigo pensando, ¿no? Porque al final lo importante es la salvación. Pero me he dado cuenta, precisamente leyendo a los santos, que quizá un enfoque un poco equivocado. Y alguno dirá, ¿cómo que equivocado? Padre, por lo menos que nos salvemos. Sí, pero es que nuestra vocación no es el purgatorio. Nuestra vocación no es el purgatorio, nuestra vocación es el cielo. Nuestra ciudad eterna es la Jerusalén celestial, la comunión con Dios, amor, con la Virgen Santísima, con los ángeles, con los santos, con todas las almas que están en el cielo. Y esa es nuestra vocación, esa es nuestra llamada. Yo no estoy llamado al purgatorio, tú no estás llamado al purgatorio, nadie está llamado al purgatorio. El purgatorio, si se me permite hablar así, es como un mal menor, porque no terminamos nuestra purificación aquí en la tierra, necesitamos terminarla en el purgatorio. Pero no es no es lo que Dios quiere. Estrictamente hablando, en el fondo, el Señor lo que desea es que todos vayamos directamente al cielo después de morir. Que vivamos nuestra vida en la tierra de tal forma que cuando llegue el último día de nuestra vida, que nadie sabe cuándo va a ser, ni cómo va a ser su muerte, si va a ser un accidente o va a ser... Nadie lo sabe, que estemos preparados, como decía la parábola de las 10 vírgenes, para pasar directamente al banquete celestial. No tener que estar un rato como en el vestíbulo a la espera de, bueno, a ver si podría entrar, no puedo entrar. Hace poco han beatificado a Carlo Acutis, ¿verdad? Que ahora, bueno, todos más o menos hemos conocido un poquito la vida de este chico de 15 años, italiano, genial, es un santo muy grande. Y fijaos lo que decía él cuando ya era consciente de que iba a morir. Tengo aquí la frase exacta que creo que es muy interesante para esta conferencia que estoy ofreciendo. Ofrezco, tenía enfermedad muy grave, ¿verdad? Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Y atención ahora, para no tener que estar en el purgatorio e ir directo al cielo. Un chico con 15 años. Esto es muy revelador. Efectivamente, es que yo no quiero estar en el purgatorio. No quiero estar ni siquiera unos minutos. Yo quiero ir directamente al cielo. Mi vida en la tierra tiene que ser un camino para ir al cielo. Todo lo que haga, todo lo que viva, todo como es para ganar el cielo eternamente y no para ir al purgatorio. Vamos a poner un ejemplo que yo suelo poner mucho en las catequesis. Cuando los que sois papás, mamás o los que sois estudiantes y sois responsables, cuando uno se enfrenta a un examen, es verdad que a veces si un examen es muy complicado, uno dice, ay, madre mía, a ver si apruebo. Pues bueno, pero normalmente uno no se prepara solamente para aprobar. Porque si dice, bueno, voy al examen, a ver si aquí en España se aprueba con un 5, ¿no? De 1 sobre 10, el 5 es como el aprobado mínimo. A ver si saco un 5, me conformo con un 5. Si tú estudias para un 5, es muy posible que no llegues al 5. Lo mismo sí, pero es muy posible que no, porque estás haciendo un estudio mediocre, tibio. No vas a estudiar todo, no vas a prepararte bien al examen, porque ya directamente has optado por un 5. Has dicho, de 10 me quedo con 5, me basta. No, ve a 10. ¿Qué padre le diría a su hijo, bueno, hijo mío, mira, ve a ver si raspaillo, aquí en España decimos raspado por los pelos, a ver si apruebas por lo menos? No, te va a decir, vea por la mejor nota posible. Si es posible, saca un 10. Pero vea lo máximo.
Los estudiantes responsables, lo mismo. Bueno, si puedo, voy a por lo máximo, voy a por el 10. No me quiero quedar en medio, quiero ir a lo mejor no llega al 10. Si tú estudias para sacar un 10, lo mismo no llega al 10. Pero en el 5 no te quedes. Aprobar seguro que apruebas. Y es posible que te quedes bastante alto. La vida cristiana es lo mismo. Jesús no ha muerto en la cruz. No nos ha traído todo lo que nos ha traído. El Señor no nos ha creado para la tibieza, para la mediocridad, para que nos conformemos con el aprobado raspado. Bueno, a ver si por lo menos nos ha creado para la plenitud de la vida. Dice Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en plenitud. Entonces nosotros estamos llamados a ser santos aquí en la tierra, a ser santos, a vivir de tal forma que cuando muramos vayamos directamente al cielo. Ese tendría que ser el objetivo de nuestra vida cristiana. Yo cuando me muera quiero ir directamente al cielo, sin paradas. Voy directo al Señor. Como Carlos Acutis decía, ¿no? Un chico de 15 años, ¿no? Y fíjate, beatificado. Pues lo ha conseguido. Está en el cielo. Entonces nosotros tenemos que vivir de esa manera, ¿no? No podemos arrastrar la vida cristiana, no podemos caer en la tibieza, en la mediocridad de decir, bueno, yo me conformo con ir tirando. Este es uno de los grandes males que tenemos hoy día en nuestra iglesia. Nosotros los cristianos vamos renqueando, vamos a medio gas. No nos entregamos del todo al Señor. Vamos un poco conformándonos con llevar más o menos una vida medio cristiana. Bueno, hago un poquito de oración, voy a la misa el domingo y a veces de vez en cuando a lo mejor me confieso si viene bien y tal. Bueno, más o menos vivo intentando hacer el bien, más o menos. Bueno, es renqueando. Y entonces viene el purgatorio. El purgatorio es consecuencia de la tibieza en la vida, de que no nos tomamos en serio esta vida, ¿no? Y entonces, pues tenemos que purificar todo aquello que hemos vivido en mediocridad. Es como el que ha hecho el examen de una manera mediocre, que puede hasta suspender o puede aprobar, pero no le basta, necesita más y tiene que hacer como volver a presentarse para subir esa nota, porque no se tomó en serio en su momento ese examen, ¿no? Entonces, bueno, fijaos el título tan curioso de la conferencia que estoy ofreciendo, ¿no? No quiero ir al purgatorio. Me contradigo, antes he dicho, ojalá por lo menos vaya al purgatorio porque me habré salvado. Y es verdad. Pero no quiero ir al purgatorio, quiero ir al cielo, directamente, sin paradas, sin ir al purgatorio. Porque el Señor me ha creado para eso, para ir al cielo. Me ha creado para estar con Él eternamente en esa comunión de amor y quiere que eso se ocurra ya, cuando muramos, no esperar, ¿no? Debería ser lo normal en la vida de un cristiano, que nada más morir vaya al cielo. Algunos dicen cuando presenta esta idea, bueno, pero es complicado porque somos muy débiles, tenemos muchas limitaciones, tenemos pecados, todos caemos. ¿Quién no cae de vez en cuando? Entonces, estar perfectamente preparado el día de tu muerte, totalmente purificado de todo, eso es muy complicado, padre. Eso va a ser muy pocas almas es posible que sean pocas las almas que vayan directamente al cielo tras la muerte, pero no es por falta de Dios, porque Dios nos ha dado todos los medios para que podamos estar preparados de tal manera que vayamos al cielo directamente tras la muerte. Todos los medios. El Señor sabe que tenemos nuestra humanidad herida por el pecado, que tenemos que cargar con el peso de nuestra humanidad, que está herida por la culpa original. Eso ya lo sabe el Señor. Pero no ha dejado todos los medios. No ha dejado tantos medios que si no alcanzamos esa cima, ese objetivo de ir al cielo directamente después de esta vida, no va a ser por falta de medios, sino por no haber querido seguramente aprovecharlos. Voy a poner un ejemplo. No sé si los que estáis escuchándome, a alguno les gusta la escalada en los montes, lo mismo alguien incluso que me está escuchando, alpinista profesional. Yo, desde luego, me gusta ir al monte, pero no soy experto en el tema de escalada. Si a mí ahora mismo me llevaran al pie del monte Everest, uno de los montes más altos, y me dijeran, venga, ala, súbelo, pues yo diría, no sé, no puedo. ¿Cómo voy a subir yo la cima del Everest? Si yo no sé de temas de escalada, yo, bueno, ando, pero eso es peligroso y no. Ahora, ¿qué tal si me dieran todo el equipo que necesito? Las botas preparadas para poder escalar por esos peñascos, la ropa adecuada para soportar el frío y todo el clima adverso que puede venir,
el pico, las cuerdas, lo que es más importante, gente y personas, guías, expertos, que me iban a ayudar a decir, tiene que ir por aquí, ponga el pie aquí, deme la mano que yo le ayudo. Entonces puedo subir el Everest. No porque yo de por sí pudiera con mi fuerza, sino porque me han dado todos los medios. Y me están dando la mano, me están apoyando, me están posibilitando hacer algo que yo solo no podría. Es verdad que nosotros solos somos demasiado débiles y no podemos vivir un camino de santidad con nuestras solas fuerzas. No podemos, nadie puede. Pero el Señor nos ha dado los medios. Nos ha dado continuos medios, nos ofrece muchísima ayuda y nos ofrece también la posibilidad de tener a nuestro lado a personas que nos van ayudando para subir esa cima y poder alcanzar lo que parecía imposible. Que después de esta vida vayamos al cielo directamente, sin paradas. Bien, precisamente pues quiero comentar algunos de esos medios que el Señor, la Iglesia nos enseña que tenemos que poner en marcha si queremos evitar el purgatorio, o sea, si queremos vivir de tal forma que no vayamos al purgatorio después de nuestra vida. Yo lo he condensado en 5. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado, porque son tantas las bendiciones que Dios nos ha ofrecido con su palabra, con su iglesia y con tantas instituciones sagradas que el Señor nos ha dejado. Pero bueno, yo voy a poner las que, leyendo mucho a los santos, la enseñanza de la iglesia, la experiencia de los místicos, parece que son las 5 cosas más importantes que hay que tener en cuenta si queremos vivir nuestra vida de tal forma que no vayamos al purgatorio, sino que el cielo sea nuestra meta justo inmediatamente después de morir. Vamos a ello. La primera, pues huir del pecado, hacer una guerra absoluta al pecado. Esto es lógico, porque ¿qué me lleva al purgatorio? El pecado, ese rastro del pecado, ese resto que nos queda cuando cometemos un pecado, ese desorden que provoca el pecado en nuestra alma, en nuestro interior, en todo nuestro ser. Eso es lo que hay que ordenar, eso es lo que hay que arreglar. Esas manchas son las que hay que purificar. Eso es lo que hay que arrancar de nuestro ser, de nuestro corazón, de lo que somos nosotros, para poder entrar en la comunión de la limpieza y la santidad absoluta que significa Dios. Entonces, la lucha fuerte contra el pecado. Tomarse muy en serio el evitar el pecado y el luchar contra cualquier ocasión, cosa, persona, objeto, situación que veamos que nos acerca a actitudes que nos hacen ofender a Dios. Es importante, hay que tomarse en serio en nuestra vida cristiana, pues no ceder ni un poquito contra el pecado. Me acuerdo una vez en un partido de fútbol, comentaban que sabía que en una entrada pues le dieron muy fuerte a un jugador y claro, se cayó en la hierba, muy dolorido, ¡ay! Y entonces, como los dos jugadores se habían chocado, de los dos equipos, pues salieron los médicos de uno de los equipos, se ve que llegaron antes, y estaban ahí atendiendo al de su equipo, pero también atendieron al otro un poquito. Y me decían, la anécdota era que el entrenador había dicho, no atendáis al otro, no, al enemigo ni agua. Esto está muy feo, ¿no? Esto está muy feo. No. Hay que ayudar a los demás, ¿no? Pongo esta anécdota porque sí lo podemos pasar al tema del pecado. Al pecado ni una concesión, no le des nada. Porque como le des un poquito, se va a tomar todo. Tú le das un dedo y te coge la mano y cuando menos te lo esperas, ya te ha tirado del todo. O sea, con el pecado hay que cortar, dice Jesús, ¿no? Muy claro en el Evangelio. Si tu ojo te da ocasión de pecado, córtatelo, tíralo fuera. Si tu mano te da ocasión de pecado, te la cortas. No es que quiere el Señor que nos cortemos los miembros de nuestro cuerpo. Es una manera de hablar, hablando de cosas muy importantes, nuestro ojo, nuestras manos, para decirnos, hasta lo más querido, lo tienes que rechazar, apartar de tu vida si ves que te está llevando al pecado. Porque el pecado es el gran mal que tiene una persona. Esto, si los cristianos no lo tenemos muy claro, o sea, el peor mal que podemos tener no es la enfermedad, no es la falta de dinero, no es eso, es el pecado. Porque yo estoy enfermo o yo tengo una situación económica que no es muy buena, eso no me aleja de Dios. La enfermedad no me aleja de Dios, la pobreza no me aleja. Por sí mismo no son cosas que me alejen de Dios, pero el pecado sí.
¿De qué serviría que tengas el cuerpo totalmente sano o que tengas todas las riquezas que tú quieres tener si, por ejemplo, tienes pecado y estás lejos de Dios? No sirve de nada, de nada. Entonces, eso hay que tomárselo muy, muy en serio y además tener un arrepentimiento verdadero y sincero, o sea, una auténtica conversión de nuestros pecados, los que podamos ya haber cometido en nuestra vida pasada o los que a veces, bueno, pues vamos cometiendo lamentablemente en nuestro día a día, arrepentirnos de verdad. Cuanto mayor es nuestro arrepentimiento, mayor es la purificación que nos hace pues que el purgatorio en nuestra vida se pase aquí. Es importantísimo que tengamos un arrepentimiento muy, muy fuerte y muy sincero de nuestros pecados. Cuanto mayor amor a Dios ponemos en el arrepentimiento por nuestro pecado, más nos purificamos. Yo quiero aquí pararme un momento, porque esto es que es muy importante, porque no está la cosa en el tiempo, sino en la intensidad con la que yo me arrepiento de mi mal a Dios, en el amor con el que yo, Señor, te pido perdón por los pecados que haya podido cometer. Hay una anécdota que yo la escuché de un teólogo de San Vicente de Ferrer, una anécdota de este santo, que era un predicador tremendo, predicó muchísimo y ayudó a que muchas almas se volvieran a Dios. Y os voy a contar tal y como yo la leí, como la recuerdo. Se le acercó una persona que tenía muchos pecados además muy graves. Y bueno, le había estado escuchando a San Vicente de Ferrer una predicación y se le conmovió el corazón. Y se dio cuenta, Dios le dio una luz a esa persona, a esa alma, de que no podía seguir en esa vida. Tenía que arrepentirse, tenía que pedirle misericordia a Dios porque le había ofendido mucho. Y se acercó a San Vicente de Ferrer y se confesó con él, porque San Vicente era sacerdote, era religioso dominico. Y San Vicente de Ferrer, que vio y percibió que esa persona estaba profundamente arrepentida por amor a Dios y con un amor a Dios muy intenso, había recibido esa gracia a esa persona. San Vicente de Ferrer le mandó una penitencia muy pequeña, tanto que esa persona se sorprendió. ¿Pero cómo me manda usted una penitencia tan pequeña? Yo merezco una penitencia más grande. Si mis pecados son grandísimos, por favor, mándeme una penitencia mayor. Y esto lo decía con lágrimas, porque estaba realmente arrepentido. Y San Vicente de Ferrer dijo, le voy a cambiar la penitencia. ¿Y sabéis lo que hizo? Le puso una todavía más pequeña. Pero me está usted tomando el pelo. ¿Cómo se le ocurre ponerme todavía una más pequeña? Si lo que tiene que ponerme una penitencia grande, porque yo soy un pecador terrible. Y San Vicente, una vez más, le dijo, bueno, le voy a cambiar la penitencia. Y le puso otra más pequeña todavía. ¿Y por qué hacía esto San Vicente? Porque era un santo, y además muy formado en la enseñanza de nuestra fe, de la enseñanza de la Iglesia. El arrepentimiento profundo de corazón por amor a Dios limpia y purifica. Es la mejor purificación que tenemos. Tú te pones delante del Señor en tu oración personal y lloras arrepentido con un corazón contrito y por pecados grandes que tú hayas tenido y sean grandes. Por supuesto estamos hablando de que han pasado por la confesión. Ahora hablaremos de ese sacramento. El Señor te purifica todos esos rastros de pecado que son los que después en el purgatorio tenemos que purificar. Porque el amor lo purifica todo. Por cierto, esta persona murió y San Vicente de Ferrer, me decía la anécdota, vio en una visión cómo su alma entraba directamente al cielo y había sido un gran pecador. ¿Y por qué? Porque el amor cubrió los pecados, que es también lo que nos enseña nuestra Sagrada Escritura, ¿no? Entonces es muy importante que a la hora de convertirnos, a la hora de pedir perdón de nuestros pecados, de luchar contra el pecado, lo hagamos por amor a Dios. Hay personas, a veces los cristianos, podemos hacerlo por un poquito como de soberbia, ¿no? Porque a veces el pecado rompe un poco esa imagen perfecta que teníamos de nosotros. Ay, Señor, yo me creía que era un santo y fíjate, he caído en esto, he hecho tal, o he metido la pata en esto. Y nos arrepentimos, nos dolemos, no tanto por amor a Dios, sino porque en el fondo es, bueno, por una cierta vanidad nuestra de que, bueno, es que fíjate que no era tan santo como yo me creía. El Señor es tan bueno que sea cual sea el motivo por el que nos arrepentimos, Él nos perdona si le pedimos perdón y vamos a la confesión. Pero, lógicamente, en orden a la purificación interna, en orden a purificar todo el desorden que el pecado ha creado en nuestro corazón, lo más importante es el amor que ponemos en ese arrepentimiento. Y esta es la primera cosa
que tenemos que tener en cuenta para evitar el purgatorio después de nuestra muerte. Vivir arrepintiéndonos de corazón y con una conversión que nazca del amor a Dios de todos los pecados que podamos haber cometido. La segunda cosa, vivir una vida de penitencia. Es decir, ofrecerle al Señor reparación por nuestras culpas, nuestros pecados, porque todos tenemos algo que reparar, seguro. Solamente el Señor Jesús, que era el Hijo de Dios hecho hombre, y la Virgen Santísima, por ser Inmaculada Concepción y haber nacido sin ningún tipo de pecado, ni siquiera el original, solo ellos no han tenido que purificar por sus propios pecados, porque no tuvieron. Pero nosotros, a partir de ahí, tenemos que ofrecer satisfacción, purificación, porque nuestros desórdenes, nuestras caídas, han introducido un desequilibrio en nuestro interior, y eso hay que purificarlo. Y entonces, hacer penitencia. Esto es un mensaje que todos los santos de toda la historia de la Iglesia, todos, absolutamente todos, de todos los siglos, repiten continuamente, porque es lo que Jesús nos dijo en el Evangelio: que quiera seguirme, que lleve la cruz, ofrecer penitencia por nuestros pecados. Hay de muchas maneras, ¿no? Qué bonito que se está descubriendo en estos últimos años pues el valor que tiene el ayuno, que está tan dicho en la Biblia, ¿no? El ayuno como un acto de mortificación, de penitencia al Señor, y que estaba muy abandonado, y en estos últimos años, gracias a Dios, en la Iglesia pues se está redescubriendo el valor del ayuno, pero vuelvo a insistir, hecho por amor a Dios, porque es como lo de antes, todos los actos de penitencia que podamos hacer tienen que hacerse por amor a Dios. Hay gente que ama mucho la penitencia, pero la hace más por amor a la penitencia que por amor a Dios. Un ayuno hecho sin amor a Dios, pues no tiene el valor que puede tener un ayuno, aunque sea más ligero, por amor a Dios, porque esto es una enseñanza que nunca se nos debe olvidar, ¿no? Lo que da valor a todo lo que hacemos es el amor con el que lo hacemos. Y en ese sentido, pues, qué hermoso es que le ofrezcamos al Señor penitencia, pero por amor a Él, ¿no? Las mejores penitencias, dicen los santos, nos enseña también la Iglesia, son aceptar con ese espíritu de amor y de reparación, pues, las adversidades, las cruces que pueden aparecer en nuestra vida. Esto es un mensaje que hoy día, pues, tampoco se dice mucho, porque vivimos una época pues, que la cruz la tiene como muy alejada, e incluso a los cristianos a veces nos cuesta, pero aceptar las cruces que puedan venir en nuestra vida, con ese espíritu de satisfacción, ofrecerlo al Señor, unirse a la cruz de Cristo, a su salvación, a su redención, unirse a la Virgen dolorosa al pie de la cruz y ofrecerle nuestras penalidades, pues tiene un efecto purificador inmenso, mucho más que el purgatorio. Porque las almas que están en el purgatorio no pueden elegir, se tienen que purificar, pero no tienen el mérito que podemos tener aquí en la tierra, porque aquí todavía podemos elegir, estamos en ese terreno de la libertad, y yo ante una enfermedad, pues puedo rebelarme y decir, ay, que ver, que estoy enfermo y que fíjate, o puedo, Señor, unirme al Señor en la cruz y ofrecerla. En el purgatorio, no, en el purgatorio ven claramente, están ya en el territorio también de la verdad, han pasado este mundo y han visto ya el mundo sobrenatural, espiritual, y por lo tanto no tienen ese mérito que aquí, por lo tanto, los santos insisten muchísimo. Una pequeña adversidad, una pequeña cruz vivida aquí en la tierra con espíritu de satisfacción es muchísimo más potente a la hora de purificarnos en nuestra alma que a lo mejor mucho tiempo en el purgatorio. Por eso los santos aprovechaban cualquier oportunidad que tenían pues para ofrecerle al Señor con ese espíritu penitencial satisfactorio pues todo tipo de cosas que le ocurrían, ¿no? Y eso pues es muy importante. La enfermedad está pasando mucho que, bueno, cuando una persona pilla alguna enfermedad o estamos mal, a veces siempre empezamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué a mí? Incluso se lo preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? No, esa pregunta nos va a llevar a la amargura, nos va a llevar a la rebelión interna. No hay que preguntar por qué a mí. La pregunta tiene que ser, Señor, ya que estoy viviendo esto, por el motivo que sea, a veces por culpa nuestra, porque hemos hecho imprudencia y entonces no estamos sanos, Señor, ¿cómo aprovecho este momento de enfermedad para acercarme más a ti? Fijaos cómo cambia del ¿por qué a mí? Que lleva, de verdad que lleva casi a la depresión, a ¿cómo aprovechar esto para acercarme a ti?
Y entonces es el espíritu de penitencia que es bueno que recuperemos en nuestra iglesia. Insisto, las mejores penitencias son simplemente las cosas que se nos van presentando en nuestra vida, que no van según nuestro gusto, ofrecérselas al Señor con paciencia, con humildad, con sencillez, porque hoy día pues, todo el mundo que enseguida que le pasa algo que están en contra de sus gustos, la rebelión, el enfado, la rabia, no. Esa paciencia, esa humildad y esa mansedumbre pues es el mejor espíritu de penitencia que podamos tener. Y aquí también uno puede aprovechar las indulgencias que la Iglesia nos ofrece, las indulgencias plenarias que purifican todo resto de pecados. Diríamos que una indulgencia plenaria nos prepara para evitar totalmente el purgatorio. Y hay muchas, esto también es un terreno muy desconocido para muchos creyentes, no es el objetivo de esta charla. Os invito a que busquéis en el Catecismo de la Iglesia, en nuestra doctrina, todo el tema de la indulgencia, cómo ganarla, que tiene que ser un espíritu de penitencia, por eso lo meto aquí, pero que son una maravilla, podemos aplicarlas por las almas del purgatorio. Entonces, bueno, espíritu de penitencia, ¿vale? Esta es la segunda cosa. Entonces, la primera era huir del pecado y arrepentirse sinceramente, el espíritu de penitencia. Vamos a la tercera, la caridad, vivir con caridad nuestra vida en la tierra, vivir amando a Dios, por supuesto. Primer mandamiento, amará a Dios sobre todas las cosas, una fe firme, un tiempo siempre dedicado a Dios en nuestra vida diaria de oración, una entrega sincera a Dios, levantarse cada mañana y ofrecerle el día al Señor. Señor, gracias por este día y yo quiero hoy vivir para agradarte, para hacer tu voluntad y quiero vivir todas las realidades que me voy a encontrar en este día, las que sean, con mis seres queridos, con mis ocupaciones, con todo lo que voy a hacer, Señor, que sea en ti, para ti, por amor a ti. Amar a Dios y amar al prójimo. Esto es muy importante. ¿Tú quieres evitar el purgatorio? ¿Tú quieres ir directamente al cielo? Ama al prójimo. Ama mucho al prójimo. Pero no al prójimo que es fácil de amar. Es decir, al prójimo que también te ama. Eso es muy fácil, ya lo decía Jesús. ¿Qué mérito tenéis si saludáis a los que os saludan? Pues eso también lo hacen los paganos. No, ama al prójimo que te cuesta amar. Al prójimo que te hace un daño. Al prójimo que no te quiere, que no te mira bien. El corazón que perdona, el corazón que ama, el corazón que vive en caridad, ese corazón es el que dice el Señor que está limpio y que verá a Dios. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Practicar la misericordia con los demás es el camino para evitar el purgatorio. Yo me he leído en estos últimos años algunas experiencias de algunos místicos que la Iglesia ha aprobado su experiencia. Por ejemplo, María Sima, que no sé si la conocéis, una mujer ya murió, que tenía así como una experiencia con las almas del purgatorio, y todos he visto que coinciden en lo mismo. Dicen que las revelaciones que han tenido de Dios sobre el purgatorio es que allí los pecados que más cuesta purificar y que suponen más tiempo en el purgatorio son las faltas de caridad. Las faltas de caridad son los chismes, las críticas, los juicios que hacemos de tantas personas, los resentimientos, el no perdonar el daño que no hayan podido hacer. Yo en mi experiencia como sacerdote me he dado cuenta que esto es muy común en muchas personas cristianas. Guardar muchos resentimientos a familiares, a veces esposos, esposas que pues han hecho daño, pero bueno, después se han perdonado, se han pedido perdón, o hijos con padres, padres con hijos, se han herido en algún momento y no se han perdonado y son cristianos. En comunidades parroquiales, en comunidades cristianas, en todo tipo de movimientos, asociaciones de nuestra iglesia, pues a veces, claro, lamentablemente somos muy débiles y a veces con palabras, con gestos, con actitudes nos hacemos daño unos a otros, pero tenemos que perdonar. Ese resentimiento, de hecho, esto es una cosa que también he visto en santos y en personas, bueno, pues de mucha experiencia en el trato con la alma, que dicen, hay personas que practican mucho la fe en cuanto que tienen muchas oraciones, o van mucho a la iglesia, pero están como muy, muy detenidas en su progreso espiritual. Y es porque eso no les está ayudando a amar más, porque han guardado el resentimiento hacia alguien. Por pequeño que sea, si tú guardas un resentimiento hacia alguien, si no perdonas,
Lo dice Jesús, ¿no? Mi Padre os perdonará si vosotros perdonáis de corazón a los que han hecho. Añade eso, de corazón. Entonces, eso libera. ¿Tú quieres ir al cielo, no quieres ir al purgatorio? Ama mucho, ama continuamente, perdona. Cada vez que te encuentres a alguien que te ha hecho un daño, perdónale. Qué alegría, qué liberación cuando puedes perdonar a quien te ha hecho un daño. Cuando en cambio tienes ahí algo guardado y siempre tienes a esa persona de alguna forma en tu mente, eso va a ser una cosa que vas a tener que trabajar en la otra vida, en el purgatorio. Es un terreno muy específico en nuestro corazón, nuestra alma, que está herido y que si aquí no lo has trabajado, lo tienes que trabajar después. Yo le escuché a Marino Restrepo una enseñanza muy bonita que él decía, ¿no?, que había recibido en su experiencia, que nuestra vida aquí en la Tierra es una escuela, esto es una escuela de almas, dice él, ¿no?, donde hay que aprender una sola lección, que es la lección del amor. Y es así, es cierto. Nosotros estamos aquí para amar. Y por lo tanto, cuanto más amemos, pues mucho mejor, ¿no? La caridad con los necesitados, la limosna, el ayudar el consuelo. Decía hace un rato Diana, antes de esta charla, estaba comentando que con una sola sonrisa podemos ayudar a una persona, podemos hacer un acto de caridad. No tenemos que ser personas que tengamos muchos medios para... Eso decía también Santa Teresa de Calcuta, la caridad empieza con una sonrisa. Y entonces, ojalá todos los que estamos viendo esta charla sacamos de aquí con el deseo de practicar mucho caridad. Ojalá si tienes algún odio, resentimiento a alguien que tienes todavía en tu corazón no perdonado, hoy mismo, no te esperes a mañana, hoy mismo en tu oración se lo diga al Señor. Señor, voy a perdonar a esta persona, pero ahora mismo lo voy a hacer por amor a ti. Porque yo quiero que tú seas mi rey, Señor, en mi corazón. Y quiero nada más que amarte a ti. Y voy a perdonar a todos. Eso te purifica. Mucho más que, no te imagines grandes cosas o grandes penitencias. El amor purifica continuamente, perfectamente al alma, ¿no? Y dentro de este amor, pues que no se nos olvide la caridad hacia el alma del purgatorio. Rezar por ellas, porque es una gran caridad también, están muy alejadas, están en esa purificación y no pueden hacer nada para adelantarlas ellas, pero nosotros podemos ayudarles. Rezar por el alma del purgatorio. Bueno, vamos a terminar. Cuarta cosa que podemos hacer para evitar el purgatorio, los sacramentos. Vivir una vida de sacramentos de verdad, real. Especialmente dos sacramentos que son los que podemos recibir con mucha frecuencia. La confesión y la Eucaristía. La confesión, qué mínimo que confesarse, qué mínimo una vez al mes. Qué mínimo. Es verdad que según nuestra doctrina no es necesario confesarse a no ser que uno esté en pecado mortal. Estrictamente hablando, el sacramento no es necesario si no hay pecado mortal, pero también según nuestra doctrina, según la enseñanza de la Iglesia y de los santos, confesarse con frecuencia, aunque no tengas pecados graves, es una grandísima ayuda porque la confesión siempre da la gracia del sacramento, purifica, ilumina, ayuda, va ordenando todo nuestro interior, todo nuestro desorden que podríamos tener. Confesarse con frecuencia, confesarse de verdad, con el arrepentimiento que antes decíamos. Hay gente que se confiesa con frecuencia, pero un poco por costumbre, ¿no? Bueno, ya me toca porque yo lo hago cada X tiempo, ya me toca. A veces no saben ni qué decirle al sacerdote y a veces ni se han preparado, ni han pedido perdón por esos pecados. Es como una tradición, una costumbre. Pues esas confesiones, el Señor es muy bueno y siempre nos da algo, pero no están sacándole toda la fuerza que tiene el sacramento. Hay que prepararse de corazón. Una confesión mensual y la Eucaristía, la Santa Misa. Y es el momento más glorioso. El beato Carlo Acutis también decía que la Eucaristía es la autopista hacia el cielo, ¿no? Así, ¿no? Es un momento glorioso, es la redención de Cristo, la pasión de Cristo hecha presente en nuestros altares y comulgar, recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Con sumo amor. Cuando comulguemos, pasar ese momento hablándole, porque eso pues, es una purificación absoluta, ¿no? Y por último, la quinta y última cosa que nos recomienda la Iglesia y los santos para, después de esta vida, ir directamente al cielo, es la devoción sincera, auténtica y verdadera a la Santísima Virgen María. Es también muy importante, muy importante. La devoción de verdad. No caigamos en devociones a la Virgen un poco así, bueno, pues que se basan en un mero sentimentalismo, pero que no llevan a ninguna conversión interior. A la Virgen lo que quiere es nuestro crecimiento espiritual. Como todas las madres quieren que sus hijos crezcan y se hagan adultos y que sean personas de bien y personas que sepan desenvolverse en la vida. Ninguna madre es feliz
con un niño que no haga nada, si su hijo se queda como atrofiado y no se desarrolla. Entonces la Virgen quiere que nos desarrollemos. Y toda la devoción a la Virgen, toda la ayuda que ella como madre nos presta, es para que crezcamos espiritualmente. Por lo tanto, la verdadera devoción a la Virgen es imitarla, vivir como ella vivió, con esa entrega que ella tenía a Dios diaria, como hemos dicho antes, levantarme por la mañana y ofrecerle todo, no solamente el rato de oración, sino el desayuno, si estoy en la escuela, mi rato de estudio, si trabajo, pues mi trabajo sea el que sea, mi trato con mi marido, mi esposa, mi hijo, trato con los demás, si tengo alguna actividad de la que sea, todo, absolutamente todo ofrecido al Señor, que es lo que hacía la Virgen María, con sumo amor. No leemos en la vida de la Virgen que hiciera lo que llamamos grandes obras, ¿no? Como puede ser hacer un hospital o cosas así, pero sí que hacía todo hasta lo más mínimo con un amor impresionante que nunca jamás ninguno podremos igualarnos. Y por eso es tan santa, porque ella vivía por amor a Dios todo, ¿no? Imitarla. El rosario de la Virgen, ¿no? Llevarlo siempre y rezarlo también con muchísimo amor, porque el rosario es una oración muy poderosa. Bueno, hace poco aquí en este mismo canal de Peregrinos del Amor hubo un congreso sobre el rosario, pues por ahí tendréis las charlas, miradlas, porque el rosario es muy importante que lo aprendamos de verdad en nuestra vida, diariamente, con mucho amor también al Señor y a la Virgen. El escapulario de la Virgen del Carmen. Tenemos una gran arma espiritual con el escapulario. Bueno, lo conocéis, ¿verdad? Este trocito con 2 trocitos de tela, con estas cuerdas que se echan por encima, un trozo queda por aquí, otro por la espalda, la Virgen del Carmen. Bueno, que esto proviene de una aparición donde la Virgen promete una gracia muy especial a quien lleve el escapulario con devoción, una gracia de salvación, de evitar el infierno, pero también una gracia de ser liberado del purgatorio. Y el sábado después de la muerte de esa persona, y esto lo importante es que la Iglesia lo ha sancionado oficialmente como algo creíble. Por lo tanto, el escapulario es una grandísima gracia que tenemos. Yo creo que ningún cristiano debería vivir sin imponerse el escapulario. Esto cualquier sacerdote te lo puede imponer. Hay que imponérselo con un sacerdote. El escapulario. Pero no es echarme simplemente este trozo y ya está, de tela. No. Es vivir lo que significa imitar a la Virgen, llevarlo devotamente, lo que hemos dicho antes, luchar contra el pecado, todo lo que hemos dicho, ¿no? Y sería importante también consagrarse a la Santísima Virgen María. A raíz, sobre todo, de las apariciones de la Virgen en Fátima, pues gracias a Dios, nuestra Iglesia cada vez ha sido más consciente de la necesidad de consagrarse a la Virgen. Es un acto precioso que además va a hacer que nuestra vida cristiana crezca muchísimo. Por eso también una invitación muy grande. Si queréis ir al cielo directamente, si queremos ir al cielo directamente, hay un atajo muy bonito que es la Santísima Virgen María. Consagrarnos a ella es entregarnos totalmente, entregarle nuestra vida. Hay muchos sitios que podéis consultar para ver cómo hacer una consagración a la Virgen y bueno, desde luego ella se preocupará, ya lo veréis, como buena madre, de ayudarnos para que estemos preparados a finalizar esta vida y podamos ir directamente al cielo. Bueno, pues con esto voy a ir terminando, que creo que ya estoy sobre el tiempo que tengo de acabar, ¿no? Diana y Ángela. Sí, padre. Y no quiero comer más minutos de los que debería. No, padre, pero si quiere dar su conclusión, Está todavía perfecto. tenemos tiempo. Sí. Bueno, no, la conclusión, nada. Sí, voy a dar una pequeña conclusión y doy también la bendición sacerdotal, ¿bien? Y ya con esto... Pues nada, como conclusión, yo creo que hagamos un examen personal, todos los que creemos en Jesús, de cómo estamos viviendo nuestra vida aquí en la tierra y si realmente nos hemos propuesto como meta la santidad para después ir al cielo directo. O sea, si realmente estamos viviendo para el cielo, de cara al cielo, o cómo estamos viviendo. Porque a veces, cuando uno se pregunta estas cosas, puede descubrir pues que no solamente no está viviendo para el cielo, es que ni siquiera está viviendo para el purgatorio, está viviendo solo para la tierra, vive solo para esta realidad y por lo tanto pues es una vida que espiritualmente está en números rojos terribles, ¿no? Creo que es un examen de conciencia muy bonito la existencia del purgatorio, creo que es una doctrina que nos ayuda muchísimo a que nos animemos a ir a más, porque podemos. Porque somos muy débiles, pero tenemos al Señor, su misericordia, a la Virgen, tantos medios que hemos hablado y tantos otros que hay,
que nos pueden ayudar a llevar esta vida, pues que nos va a culminar en ese encuentro tan hermoso que Dios nos va a permitir, pues si vivimos como tenemos en este andar terrenal que todos estamos viviendo, ¿no? Mucho ánimo a todos los que habéis escuchado esta charla o la vais a escuchar después, y no nos conformemos con menos. Vamos a por todas, al cielo, a ser santos, a vivir en plenitud la vida cristiana. Y Amén. voy a dar la bendición sacerdotal a los que estáis en vivo y también a los que vais a escuchar esta charla cuando sea, pues que de alguna manera también esta bendición os pueda alcanzar. Que Dios Padre Eterno os bendiga, que el Señor Jesucristo, que derramó su sangre preciosa por nuestra salvación, os ayude a estar siempre en el camino de la verdad, y que el Espíritu Santo ilumine e inflame vuestro corazón, y que la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María os acompañe continuamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Io ti lodo, io ti